Escritorio. No sé si de pronto puedan visualizar el escritorio, por favor me confirman. No se puede grabar, Ya, señor. por favor. Yo se lo puedo visualizar ya. Me preguntaban, perdón, no le escuché muy bien. Yo sí lo puedo visualizar. Ok, perfecto. Que sí ya está compartiendo pantalla. Excelente. Puede grabar, por favor. Allá. Creo que cada uno de ustedes puede dar selección a la opción, no estoy seguro. Creo que ya está grabando, ¿verdad? Si no estoy mal. Sí. Ok, perfecto. Entonces, voy a minimizar acá. Y vamos a ver si me permite desarrollar la presentación. Bueno, creo que aún estamos ahí, ¿verdad? Entonces, como decíamos, vamos a ver lo que es la introducción a estos dispositivos denominados amplificadores operacionales. Lo que hace referencia a la historia y lo que es, digamos que la evolución, el desarrollo y la misma concepción de este dispositivo, todas aquellas, digamos que, posibilidades en cuanto a, como bien ya lo sabemos, que las pruebas en laboratorio, los desarrollos y obviamente el uso y la aplicación de los diferentes métodos para la elaboración de diferentes tipos de tecnologías, pues van enfocadas en favor a la investigación y al desarrollo de cierto grupo de ingenieros especializados en el área, los cuales de forma curiosa y gradual fueron sumando esfuerzos para poder desarrollar esta tecnología que en su momento era muy revolucionaria, era muy necesaria y obviamente podía suplir ciertas o diferentes necesidades que se presentaban en el entorno. Para ello entonces, el señor George Philbrick fue el pionero y a él se le acree lo que es el desarrollo del amplificador operacional como componente o como dispositivo electrónico. Él y el grupo de ingenieros bajo su cargo en las industrias de Junction Energy, de los laboratorios, trabajaron de forma, digamos que colaborativa en las búsquedas del desarrollo de este dispositivo como circuito integrado o como circuito electrónico. Diferentes conocimientos y diferentes especialidades fueron aplicadas. Para él, entonces, sus conceptos y obviamente sus estudios de ingeniería eléctrica nos permitió pues acudir a el liderazgo de ese proyecto como tal. Esto tuvo origen o nació desde el punto de vista del desarrollo de la construcción de tubos al vacío por medio de la interconexión entre diferentes materiales semiconductores, los cuales tuvo la idea o tuvieron, digamos que la fortuna de aplicar estos tipos de tecnología en el pro del desarrollo de un componente específico. Eso data por allá del año de 1947-48, en donde en el año de 1947 fueron los desarrollos teóricos, todo fue lo que fue el concepto matemático y lo que hace referencia a la implementación de toda la información requerida. Ya después, partiendo del hecho de lo que son los diseños previos y apoyados en la parte teórica, se tuvo lugar a lo que fue el desarrollo del dispositivo físico en sí. Se dice que todos estos desarrollos y todos estos esfuerzos surgieron o dieron frutos en lo que hace referencia al dispositivo que estamos viendo en la diapositiva. Se dice entonces que se originó en el año de 1947 de forma teórica, pero de forma práctica surgió en el año de 1948 como dispositivo eléctrico o electrónico. Como podemos ver en la parte izquierda, visualizamos lo que es un equipo a base de amplificadores operacionales y obviamente otro tipo de componentes. Como lo podemos apreciar, hay un indicador, hay un transformador en la parte
izquierda inferior y hay unos amplificadores operacionales conectados entre lo que es los sockets de conexión. Como podemos ver en la imagen central, vemos el amplificador operacional como dispositivo eléctrico o electrónico, en donde una vulva de vidrio concentra lo que son las diferentes conexiones en la parte interna, lo que es la parte de la interconexión entre diferentes tipos de semiconductores, al igual que la conexión entre el medio, que serían los pines de conexión, y la parte interna, que es la parte de operación o la parte donde se integran los dispositivos y los diferentes o las diferentes aleaciones de los mismos materiales que se están utilizando. Podemos ver y apreciar que por las técnicas de manufactura, pues las técnicas del soplado del vidrio resaltan por la parte de la forma o la constitución física del dispositivo. En la parte superior vemos cómo, digamos que finaliza en forma de gota, en donde se hace el corte y se hace obviamente el soplado de la técnica de elaboración del vidrio. En la parte inferior están apostados los pines de conexión hacia las tarjetas o hacia los diferentes dispositivos, el medio donde va a estar trabajando el dispositivo. Vemos en la parte interna las diferentes series de conexiones. Si bien se puede apreciar un poco, digamos que los filamentos o los hilos conductores entre los dispositivos y los materiales, pues da lugar a pensar de que de forma rudimentaria, pero de forma eficiente, se pudo llegar a este tipo de desarrollo. Nuevamente nos enfocamos en lo que es la serigrafía, en donde podemos apreciar la serie del dispositivo que se está creando, en donde se fue desarrollado y obviamente la casa fabricante, en este caso los laboratorios en donde digamos que tuvo su concepción o su inicio como dispositivo. Y en la parte derecha vemos el socket de conexión y obviamente los dispositivos que están apostados. Como podemos comparar entre la imagen de la derecha y la imagen de la izquierda, vemos entonces cómo los diferentes dispositivos amplificadores como tal van conectados en el socket de conexión que a su vez va conectado en la tarjeta electrónica que va a cumplir obviamente un fin específico. El socket de conexión también tiene una serigrafía. Es importante resaltar que obviamente, así como se creó el dispositivo, pues dio la necesidad de conectar o de hacer uso de las diferentes sockets de conexión, diferentes, digamos que etapas electrónicas o tarjetas para poder hacer uso de este dispositivo. Podemos notar que ese socket de conexión tiene una guía en la parte inferior plástica que me permitía tener una orientación en la forma de conectar no solo el socket, sino también los dispositivos, en este caso los que vemos en la parte superior, que consta de dos amplificadores, para poder tener la correcta conexión y no quemar el instrumento o no quemar el dispositivo. En la parte frontal podemos ver entonces el banco de desarrollo o de entrenamiento en donde ellos, digamos que diseñaban las diferentes configuraciones que estaban trabajando, que se podían trabajar mediante el uso de amplificadores operacionales. Podemos ver entonces que para ellos apostaban diferentes tipos de conexión, en este caso son jumpers de conexión de forma rápida, en donde podemos ver la entrada de la alimentación. Permítame y trato de colocar el puntero. Se fue. En esa parte de la izquierda podemos ver los sockets de conexión entre las señales de entrada. Tiene un conector muy particular que seguramente nosotros los hemos podido utilizar y trabajar a menudo. ¿Quién me dice qué tipo de conector es el que estamos señalando? Vamos a preguntarle a la compañera Mayra, ¿qué tipo de conector es este en particular en que me está referenciando las entradas de conexión al dispositivo? ¿Sí me están escuchando? Perdón. Sí, profe, sí Eso se le es como escucha. un tipo de conexión de audio
Buenos días. Buenos días, Mayra. Es un poco más especializado. Los plugs de audio pues tienen más una tendencia muy semejante a esta. Pero este tipo de conector tiene, digamos que, aunque no se puede apreciar muy bien, tiene unas guías de conexión, unos puntos en la parte laterales del conector. En la parte central tiene, digamos que, un aislante, un conector. En la punta, en la parte media, perdón, tiene la entrada de la conexión, y en la parte exterior, que es el revestimiento, no solo cumple como protector, sino también como polarización al dispositivo, o en este caso a la señal. Entonces, este tipo de dispositivo conector, nosotros lo apreciamos por lo general en las parabólicas, en donde se establece la conexión no solo de la televisión, sino también de la conexión a, dependiendo del proveedor de servicios de internet y telefonía. Muchas veces Claro ofrece este tipo de conector para no solo compartir televisión, sino también el internet. Entonces este es básicamente un conector de este tipo, esta referencia. Es una referencia del conector tipo cable coaxial. Los conectores rápidos, que son muy semejantes a los que nos dice la compañera, son estos conectores rápidos que son básicamente muy similares a los de entradas de audio y video, esos tipos plug, en donde podemos diferenciar que para cada una de las configuraciones está apostado de diferentes tipos de conectores, y obviamente en función a ellas se puede hacer diferentes empalmes, conexiones, o incluso conectar diferentes tipos de dispositivos, no solo el amplificador operacional más cables de conexión, sino también con variedad de resistencias y obviamente variedad de dispositivos como bobinas y condensadores. En la parte de acá tenemos lo que es el balance en lo que es la perilla selectora entre cada una de las configuraciones que estemos desarrollando. En la parte final tenemos el medidor que nos permite establecer la salida o cuáles son los valores entregados de energía, ya sea en voltaje o ya sea en corriente o ya sea en potencia, del análisis que se esté elaborando mediante este instrumento de medición. ¿Cuáles fueron, digamos que, aquellas necesidades que obligaron a desarrollar este tipo de componentes o dispositivos? Obviamente se dice que fueron implementadas en aquellas primeras computadoras de tipo análogas que estuvieron incursionando en diferentes escenarios, no solo en la parte o en el área de investigación, en el desarrollo, en la tecnificación, como la parte de la industrialización, sino también estuvieron presentes en lo que fue o desencaminó todo el desarrollo o la implementación de técnicas de, digamos que tecnológicas en el área militar. Ya sabemos, o ya bien sabemos, que la historia nos ha mencionado de que todos aquellos desarrollos investigativos son en pro o en fin del desarrollo de una carrera o de una industrialización militar. De ahí, después de que, digamos que se mejora, se hacen mejores usos, técnicas, herramientas o incluso aplicación de diferentes digamos que instrumentos, no solo en el área de la electrónica, sino también en el área de la mecánica, en fin, en muchas áreas. Todo esto se revoluciona en la parte militar, se enfoca en esa parte, en el desarrollo como tal. Después que se hace un poco más, digamos que antigua este tipo de tecnología, ya se hace comercial. Por ende, entonces, después del desarrollo militar, viene el desarrollo comercial y obviamente la parte industrializada. Se dice entonces que el amplificador operacional cumplía la necesidad, o en este caso, simplificaba la necesidad de elaborar operaciones matemáticas como lo que era la suma, la resta, la multiplicación, la división, y también podía aportar lo que era la parte de integración, derivación, entre otras operaciones matemáticas. En donde, pues, bueno, una pregunta podría ser: ¿de qué nos sirvió que estos dispositivos, digamos que de forma
de su funcionamiento pudiesen emular lo que eran los procesos matemáticos. ¿Cuál creen ustedes que de pronto puede ser el aporte o el beneficio de que por medio de una configuración desarrolle una operación matemática? ¿Para qué? ¿Qué cree el compañero Wilmar Andrade? Wilmar está por ahí, ¿no? ¿Qué cree usted que de pronto, eh, digamos que pudo suplir la necesidad de estos dispositivos? ¿Para qué? Efectivamente. De hecho, es muy importante, ya que este tipo de cálculos matemáticos, en un ambiente muy particular como era el de la guerra, pues daba pie para que no hubiesen fallos en la lectura de coordenadas, en el posicionamiento de tropas e incluso en lo que hace referencia a los diferentes escenarios como lo que era el posicionamiento o el fijamiento de blancos a atacar. Me refiero a la parte de las técnicas de disparo y ataque. Como vemos, pues, y como de pronto en algunas películas podemos apreciar, el estrés de la guerra no permite que las personas, obviamente, con plena claridad, puedan desarrollar diferentes tipos de estrategias o incluso procesos matemáticos. Digamos que por el afán de pronto de salvaguardar la vida, pues obviamente se escatiman algunas otras funciones que no son tan relevantes en su momento, ¿cierto? La supervivencia es lo que prima en este caso. Pero para poder suplir o solventar esa deficiencia de las tropas o incluso de la parte técnica, operativa y digamos que se vio obligado o se vio, digamos que la necesidad de desarrollar y revolucionar este tipo de dispositivos que pudieran entonces apoyar a las tropas. Lo que es una suma de una resta de una multiplicación, pues obviamente nosotros sabemos que por datos y coordenadas se debe hacer una serie de aplicación de ecuaciones para poder calcular pendientes, para poder, dependiendo de las coordenadas, fijar posiciones, entre otras. Por ende, entonces, este tipo de operaciones a base de sumas se pudo desarrollar en diferentes tipos, digamos que, de aptitudes matemáticas como la integración y derivación. Ahora bien, vemos el reflejo de que si bien estaba el dispositivo, si bien estaban, digamos que, las diferentes señales o herramientas que debían trabajar y controlar, pues daba la necesidad de desarrollar un equipo un poco más elaborado, estructurado para que pudiese procesar esta información y obviamente tener una finalidad puntual. Para ello, estamos observando lo que eran las primeras o los primeros desarrollos de las computadoras en la época, en donde no solo suplían la necesidad de, digamos que, de solventar procesos lógicos en función a unas coordenadas o lo que les comentaba, pues diferentes escenarios de guerra, sino también para controlar diferentes ámbitos industriales. Como podemos ver en la parte superior, pues todo lo que hace referencia al uso de tubos al vacío, no solo en el ámbito de los amplificadores operacionales, porque de ahí partió, digamos que el desarrollo de ellos, pero en sus inicios fueron los primeros diodos que nosotros conocíamos en, digamos que en sus primeros orígenes. Ya sabemos que un amplificador operacional, al igual que un transistor, están conformados o constituidos a base de la tecnología o de la matemática de diodos. Por ende, entonces, pues se puede decir que es el diodo quien dio origen o el dio inicio a las pautas matemáticas y de manufactura de los dispositivos como transistores y los amplificadores operacionales. Pero no solo los transistores, diodos y demás, sino también resistencias, condensadores, bobinas, cables de conexión y demás. Esto es más o menos la tarjeta board de lo que en su momento era una computadora de tipo analógica. Y en esta parte, donde vemos la persona
tomando lecturas y obviamente trabajando en este tipo de desarrollos y computadoras, vemos enfocado muchos de estos desarrollos en la industria, como lo era la parte de desarrollo energético. Este tipo de computadoras eran muy a menudo utilizadas en lo que era el control de las plantas de energía atómica, sobre todo en donde fueron sus primeros desarrollos, que fue en el Reino Unido, en donde estas plantas se encargaban de controlar todo lo que tiene que ver con, digamos que la elaboración o lo que era el enriquecimiento del uranio para poder generar, en este caso, pues energía eléctrica a base de energía atómica. Entonces, estas computadoras eran las encargadas de dar datos importantes para que las personas técnicas, en este caso los operarios, pudiesen tomar las mejores estrategias y obviamente ajustar los parámetros para que se mantuvieran las condiciones normales de trabajo de la planta. Entre otras industrias como la parte del sector energético, la parte obviamente del sector de manufactura industrial y la revolución industrial que posteriormente surgió a raíz de este tipo de desarrollos, como la más nombrada o la más, digamos que la pionera en función a este tipo de revoluciones industriales, que fue la Revolución Francesa. Después de la revolución industrial que les mencionaba, la Revolución Francesa, tuvo un salto gigantesco en lo que fue las mejoras en las técnicas de manufactura. Estamos hablando propiamente de los desarrollos y de los ingenios que pudieron en su momento aportar los ingenieros mecánicos. No solo hablamos de la parte de ingenieros mecánicos, también sabemos que jugó un papel importantísimo lo que fueron los ingenieros industriales, los ingenieros hidráulicos, los ingenieros civiles y obviamente el diseño en conformidad de todas estas áreas del conocimiento. La parte eléctrica obviamente jugó un papel importante, pero la parte electrónica en su momento pues no se conocía o esta rama tan importante que conocemos el día de hoy pues hasta ahora estaba dando sus primeros inicios o estaba basándose en los pilares fundamentales o en las áreas del conocimiento específicas, como lo que fue, en este caso, la eléctrica, posteriormente las telecomunicaciones, la electrónica, sistemas y demás. Entonces, con digamos que salto tan importante en las técnicas de manufactura por los años de 1964 hasta 1967, pues las empresas que se dedicaban al desarrollo de diferentes tipos y componentes como la Fairchild Semiconductor, incursionó y desarrolló sus primeros amplificadores operacionales como circuitos integrados. ¿Cuál es la comparativa entre este componente que estamos visualizando en la imagen y el anterior? Los dos fueron concebidos como circuitos integrados, ¿cierto? En donde obviamente por sus palabras o por su connotación nos dice que integra diferentes dispositivos, diferentes tecnologías y elementos interconectados entre sí. No es más que la revolución en cuanto a las técnicas de manufactura, como lo decía, en donde pasamos del uso del vidrio al uso de diferentes tipos de aleaciones y materiales. En este caso, materiales metálicos como elementos de carcasa, protectores para los mismos, y también elementos semiconductores que obviamente con mejores componentes, mejores aislantes, podía tener una mejor, digamos que, inmunidad, por decirlo así, al ataque de las diferentes señales presentes en el medio, no solo las que estaban en la periferia de otros dispositivos o componentes, sino también de la misma tarjeta en sí, donde estaba interconectada o integrada en los diferentes ámbitos industriales. Entonces vemos que la miniaturización de estos dispositivos obedece también a las mejores técnicas de la elaboración del componente. Sabemos entonces que los pines de conexión guardan la misma relación o proporción, que están apostados en la parte inferior del dispositivo. Vemos entonces que se reemplaza lo que es la carcasa, en este caso el vidrio, se trabaja por medio de una aleación de material metálico, en donde brindan mejores propuestas para lo que es la robustez del dispositivo. Obviamente que no se
fragmente o se quiebre con facilidad al momento en que de pronto pues, sea golpeado. Además de ello, no solo la rigidez del material, sino también la importancia de los materiales semiconductores que están en la parte inferior, como lo muestra estas dos imágenes en donde los dispositivos están vistos desde una vista inferior. Vemos entonces que están cada uno de los pines de conexión y a su vez están recubridos por medio del material aislante. Vemos y podemos referenciar la serigrafía del momento para nuevamente, digamos que tener en cuenta la casa fabricante, la referencia o la versión del dispositivo y obviamente la aplicabilidad del mismo. Otro tipo de fabricantes que en su momento pues incursionó en la necesidad de desarrollar y elaborar esta propuesta de estos dispositivos fue lo que enmarcó la empresa de National Semiconductor, que al igual que su competencia, la Philship Semiconductor, tuvo digamos que las herramientas, en este caso la manufactura, para poder incursionar en el mejor o en el desarrollo de mejores propuestas comerciales para este tipo de dispositivos. Después de que estos dispositivos salieron de solo el uso del ámbito militar, empezó a hacerse la concepción de la necesidad de trabajarlo en el ámbito comercial. Ya sabemos que al momento en que la demanda está enfocada o se acrecienta en función a la oferta, diferentes empresas llegan como competidoras para poder obviamente generar mejores desarrollos, mejores propuestas. Eso en sí nos favorece a nosotros los consumidores y en su momento pues obviamente a las empresas fabricantes de diferentes dispositivos tecnológicos, porque esa oferta proporciona que la demanda empiece a venderse con una mejor rentabilidad. Por ende, entonces, entre más demanda de empresas en función a la creación de este tipo de dispositivos, pues más rentable para nosotros los usuarios va a ser poder adquirirlos. En otras palabras, pues va bajando los costos. A su vez, entonces, la evolución de este tipo de industrias especializadas, obviamente, favoreciendo directamente a la industrialización, mejores técnicas de manufactura, mejores desarrollos y diseños por parte del grupo de científicos a cargo del área de este tipo de desarrollos, pues empezaron a ver que tenían mejores prestaciones y obviamente al uso de diferentes tipos de semiconductores, estos materiales o estos dispositivos reaccionaban de una manera mucho más eficiente. Por ende entonces, vemos que la implementación de diferentes técnicas de desarrollo de transistores, como era la unión de los JFET, nos proporcionaban de cierta forma una mayor ventaja a la hora del consumo y del funcionamiento del dispositivo, y de igual forma mejoraba lo que era el tiempo de retardo o el tiempo de respuesta del dispositivo. Por ende, entonces, por medio de transistores de tipo bipolar, empezaron a incursionar o a elaborar mejores y nuevas, digamos que mejoras para lo que era el diferente concepto de lo que era el amplificador operacional, como lo veníamos relacionando. De ahí surgió entonces el amplificador operacional como integrado a base de diferentes tipos entonces de transistores. Ya mencionábamos el JFET, también trabajamos en el uso de diferentes BIFET, que eran básicamente transistores de efecto de campo, al igual que los MOS, o los bipolares, que actualmente conocemos y comprendemos aún en la actualidad en diferentes tipos de transistores y diferentes tipos de dispositivos. ¿Cuál era la ventaja de este tipo de componentes o el uso de este tipo de componentes? Obviamente, tener una mejor rentabilidad, hablamos de la elaboración, tener una eficiente respuesta en las técnicas, obviamente, de esta elaboración, pues generaba una mejor respuesta
menores pérdidas de energía en cuanto a consumo, y obviamente empezaba a trabajarse lo que era la miniaturización del dispositivo, y empezó a trabajarse lo que era el cambio en cuanto a la distribución de los pines de conexión y su estructura física en sí. Vemos entonces que trabajaban unos pines de conexión de forma laterales, en donde estaban cada uno de los pines, y en la parte, digamos que superior, o en la vista superior, encontrábamos la serigrafía que nos permitía visualizar nuevamente la denominación o la versión del dispositivo, obviamente la naturaleza del mismo y la aplicabilidad de este dispositivo. Ya sabemos entonces que empezaron a trabajarse pues ya materiales como semiconductores bipolares y demás, en donde nos dimos cuenta entonces que ya dejó de trabajarse la parte de revestimiento o carcasa de tipo metálica, y empezó a trabajarse de tipo como la conocemos hoy en día en los diferentes dispositivos electrónicos integrados. Ya este dispositivo se asemeja mucho al que actualmente seguimos aún manipulando y trabajando en los laboratorios. Ventajas y diferentes, obviamente, digamos que atribuciones que se le da a estas mejoras en cuanto al amplificador operacional, que se dice que por medio de las mejores técnicas de elaboración del dispositivo fueron compactándose, fueron dimensionando un poco más pequeños estos dispositivos. Por ende, entonces, el área de las tarjetas donde estaba incorporado pues iba a reducir también su tamaño, y eso proporcionaba directamente una mejora en los elementos o en los equipos que se estaban desarrollando en la época, o incluso los que estamos conociendo actualmente. Se está bajando el costo en la elaboración de estos dispositivos. Obviamente las operaciones o el análisis que se desarrollaba a partir de estos dispositivos pues era mucho más eficiente, más eficaz. La operación o el costo de la operación del dispositivo era mucho más reducida, por ende entonces disipaba menos potencia, requería de menor cantidad de energía para poder desarrollar su trabajo. Y obviamente, pues ya se daba la concepción de un encapsulado como tal, como circuito integrado para este tipo de desarrollo. Tenía mejores capacidades en cuanto al manejo del voltaje, la corriente. Obviamente la potencia que desarrollaba pues era también menor en función a las entradas y las salidas que se estaban dando en el dispositivo. Se trabajaba ya o se incursionaba en lo que era diferentes tipos de desarrollos, no solo en la parte de la, digamos que de la industria como tal militar, comercial, sino también en la parte de las comunicaciones o telecomunicaciones del momento. Se podían integrar diferentes tipos o diferentes amplificadores operacionales en un integrado o en un solo integrado. Tenía una ganancia, la cual nosotros podíamos de forma externa programarla con el uso de diferentes dispositivos como resistencias, condensadores y bobinas, entre otros, en donde el dispositivo reaccionaba en función, obviamente, a los circuitos que estaban conectados en sus terminales. Y obviamente, pues, empezó a revolucionar lo que fueron las técnicas de envío de información, obviamente la recepción de la misma, y lo que era el análisis en cuanto a radio, audio y el video. Este es el símbolo del amplificador operacional como concepción, en donde notamos que tiene o consta de unos terminales particulares. Vemos el reflejo. Vamos a ver si puedo tener la opción de... Vemos entonces que acá tenemos unos pines de conexión, pero vemos que simplemente en este símbolo del amplificador
pues tenemos 5 pines de conexión. Los que actualmente conocemos o comprendemos tienen 8 pines de conexión. Eso dependiendo, pines de conexión. Eso dependiendo obviamente de la referencia que estemos trabajando o de la casa fabricante. En donde para el primer pin de conexión lo conocemos como la entrada no inversora. El segundo pin de conexión lo conocemos como la entrada inversora. La parte que hace referencia al pin 3 y el 5, obviamente con esta concepción de simbología, encontramos lo que es la referencia, ya sea a BDD y a BCC. Y el pin cuarto obedece a lo que es la salida. Entonces, de esta forma nosotros podemos interpretar lo que son los diferentes pines en el esquema simbólico del amplificador operacional. A su vez también encontramos el esquema físico del dispositivo, en donde nos damos cuenta entonces que efectivamente faltaban algunos pines de conexión para que se haga una distribución organizada en lo que es una referencia lateral entre 4 y 4 pines en cada una de sus lateralidades. Podemos ver entonces que ya se incursiona en lo que es una guía para poder establecer lo que es la conexión. Entonces, la guía para poder orientar la conexión, ya sabemos que está marcada por esta pequeña muesca en uno de los extremos del dispositivo, para este caso el amplificador operacional. Vemos entonces que hay al igual una guía en lo que hace o en lo que se simboliza lo que es el pin número 1, en donde se norma o se demarca el pin número 1. Por ende, entonces, de esta forma nosotros damos continuidad a la numeración y vamos ofreciendo lo que son la distribución de los diferentes pines que conforman el dispositivo. De esta forma, entonces, nosotros los ubicamos, los representamos dependiendo de cada una de las entradas. Como ya decíamos en la anterior imagen, solo tenía 5 pines de conexión, en este caso tenemos 8. Por ende, entonces la distribución va a ser un poco, digamos que particular para interpretarla. Voy a tratar de hacerlo un poquito derecho, más o menos, en donde acá tendríamos la referencia de la entrada inversora y no inversora. Sé que quedó feo, pero pues vamos a hacer caso omiso a estos garabatos y más o menos comprender lo que es la concepción de la comunicación o de la conexión. En este caso, conectaríamos el pin 6 en la parte de la salida, que representaría la salida del dispositivo. A su vez también trabajaríamos lo que es la entrada inversora, apostada o conectada en el pin número 2, y en el pin número 3 trabajaríamos la entrada no inversora, entrada inversora y no inversora. El pin número 1 se trabajaría como la referencia de offset null o primer offset null, que es la entrada anuladora número 1. En el pin número 2 trabajaríamos lo que es la entrada inversora, la entrada no inversora, el pin número 4 estaría representado sobre lo que es la polarización negativa, que sería la entrada BSS menos. El pin número 5 trabajaríamos lo que es la segunda entrada de offset null o la segunda entrada anuladora. El 6, como ya lo mencionamos, es la salida del dispositivo. El pin número 7 obedece
a lo que es la polarización positiva. Y el pin número 8 no se conecta. Mi pregunta entonces, basados en esta distribución en particular, ¿cierto? Lady, ¿por qué cree usted que el pin número 8 no se conecta? Es más, ¿por qué está ese pin número 8 ahí? ¿Ese pin número 8 no estaría conectado a tierra o no sé, creería yo? De hecho, nuestro amplificador operacional solo tiene dos polarizaciones importantes, lo que hace referencia a BDD y lo que hace referencia a BCS. Pero acá, pues como nos indica el esquema, este no se conecta. Básicamente no necesita conectarse a nada, absolutamente a nada. Entonces, ¿por qué estará ese pin ahí en nuestro integrado? Si bien ya sabemos que no se conecta a nada, ¿para qué lo ponen? ¿Alguien de pronto me puede dar ese dato? ¿Perdón? Para guardar la simetría. Muy bien. Primero que todo, se guarda la simetría. Porque si no, si este pin no estuviese acá, pues obviamente de forma simétrica, en este caso, visual no se vería bien. No estaría bien Profe, organizado. estructura, ¿Perdón? estructura, por la estructura, pues porque 4 y 4, 5 y 5, 4 y 4, no sé esto, o la Eh, estructura de ba- la... Básicamente es algo similar a lo que nos dice el compañero. Visualmente, simétricamente o estructuralmente, pues estaríamos sujetos a que deberíamos tener una distribución de 4-3 como lo estamos viendo, ¿cierto? Y no podríamos tener la misma cantidad de pines en las dos lateralidades. Por ende, entonces se debe conectar. Uno, por simetría. Dos, de forma estética. Y tres, porque este pin trabajaría como ajuste o soporte al medio. Quiere decir que este pin, así no esté conectado, por lo general en las tarjetas, voy a tratar de no de dibujarlo un poco más o menos similar. Cuando nosotros conectamos o desarrollamos nuestros desarrollos circuitales, nos damos cuenta de que, bueno, acá hay diferentes pistas de conexión y demás. Bueno, eso conectado al medio. Acá lo que se hace es simplemente o dejarlo como una pista ciega o simplemente dejarle acá un mayor recubrimiento. Bueno, me pasé, me tocó el otro, pero un mayor una porción de cobre para que cuando se haga la soldadura simplemente se solde a este pin como tal, sin conexión a ningún lado. Eso lo que hace es darle soporte en cuanto a la tarjeta, a la board que estamos trabajando, al PCB y al dispositivo. Básicamente es un soporte estructural para que no sea fácilmente desprendible. Ya sabemos que si estas pistas se rompen o si de pronto se está manipulando o trabajando la tarjeta con el integrado, estos puntos, si no están bien soldados, tienden a soltarse. Por ende, entonces, un punto adicional es bien recibido para poder fijar o dar soporte al dispositivo. Pero esas son las razones prácticas por las cuales existe este pin 8 y no se conecta para la referencia 741. Visto desde otro punto de vista, el interno. Profe, y el offset null, ahí no tiene conexión. No sé qué sería. Ok, bueno. Acá se me borró. Vamos a referenciarlo. Pero el offset null, que es el offset 1 y el 2, acá de forma rápida, por acá, por acá, por acá, por acá y por acá. Eso es ese pin de conexión y ese pin de conexión, vamos a llamarlo un offset null y el segundo offset null, se trabaja para poder desarrollar o realizar de que el dispositivo
en su concepción en cuanto a eso es voltaje. Está un poquito feo, pero hacemos lo posible. Eso es un voltaje determinado, ¿cierto? Cuando él trabaja sobre las inmediaciones del voltaje, en este caso, ya ahorita les voy a explicar cómo se dan estos, digamos que, valores de voltaje, tanto negativos como positivos. Cuando el dispositivo no está ajustado a cero, quiere decir que el punto medio o el punto cero, que debería ser 0 voltios, está desplazado ya sea de parte positiva o ya sea de parte negativa. Quiere decir que ese punto cero en algunos casos particulares no se da, no se representa o no lo podemos obtener. Cuando nosotros, dependiendo de una operación matemática, ¿cierto? Muy sencilla como 2x menos 2x, un ejemplo, en donde esta x es la misma, perdón, esta no. Bueno, no pude esta. Estas dos son magnitudes semejantes o son iguales, por ende la respuesta debería ser 0 para el amplificador operacional, 0 voltios, me refiero. No solo 0 lógico, sino 0 voltios. Estos 0 voltios deberían reflejarse en la salida de nuestro amplificador operacional, como 0 voltios. Si nosotros no ajustamos o no se desarrolla el ajuste a 0, muy seguramente aquí puede ser que encontremos un 0.5 voltios o un menos 0.7 voltios. Entonces, las entradas anuladoras 1 y 5 lo que me permiten es, por medio de una conexión de una resistencia, vamos a trabajarla por este lado, entre, horrible, bueno, esto es así una resistencia y aquí es el hilo conductor y acá este señor se conecta con este. Y esta es una resistencia ajustable. Por medio de este, digamos que uso o este desarrollo, nosotros podemos garantizar de forma conectada entre estas terminales, puedo garantizar que efectivamente el pin de salida, cuando esta operación matemática la estemos desarrollando, si esta distribución es simétrica o es la misma magnitud de 0, por medio de esta conexión, yo puedo garantizar de que el 0 sea reflejado en la salida. Solo es para ajustarlo a 0, o es básicamente un ajuste a 0 o una calibración del componente. Por ese hecho, se trabajan dos ajustes. Esos dos ajustes van en función a los bloques funcionales que ya vamos a revisar. Estos son los bloques funcionales internos del amplificador operacional, en donde podemos ver el bloque de entrada, que es el que está denotado o marcado en la representación azul, estas inmediaciones. Podemos ver entonces que efectivamente están, digamos que, conferidas o conectadas tanto las entradas no inversoras y a su vez el offset null. Entonces podemos apreciar que efectivamente están directamente relacionadas sobre la anulación o las entradas anuladoras. Por eso se dicen entradas anuladoras. Entonces acá comprendemos el pin número 1 y el pin número 5. A su vez entonces encontramos lo que es la entrada inversora. Encontramos la parte denotada o enmarcada acá punteada de forma roja. Encontramos la etapa de salida acá en un azul un poco más clarito. Y obviamente encontraríamos entonces la polarización. La polarización que estaría relacionada sobre lo que hace referencia a la polarización positiva y la polarización negativa, que son las que están acá orientadas en el pin 7 y en el pin 4. Por ende, entonces, más o menos la distribución de la mayoría de los amplificadores operacionales están organizadas de esta forma. Y como lo decíamos anteriormente, pues no solo está desarrollado a base de dispositivos como diodos o transistores. ¿Por qué mencionamos los diodos si solo hay transistores? Porque ya sabemos que los transistores están elaborados a base de diodos. A su vez también lo acompañan diferentes tipos de resistencias y también de condensadores que nos permiten obviamente tener cierta
eficiencia en el filtrado de las señales que están ingresando y que están saliendo del dispositivo. Es más o menos una pequeña reseña de lo que internamente está relacionado o se está conectando en el dispositivo integrado LM741 para este caso o WAN741CN. Esta dependiendo obviamente de la casa fabricante. El reflejo de otro tipo de referencia como el LM30, ese es el LM358, que trabaja o está diseñado dando como opción la distribución de dos amplificadores operacionales trabajando en conjunto en una sola tarjeta integrada. Nos damos cuenta entonces que la distribución de acá cambia significativamente, donde primero pues tenemos dos amplificadores operacionales, que es la parte de la diversidad de conexiones que yo puedo tener en el dispositivo. Ya referenciábamos el pin número 1, que era la entrada anulada número 1. En este caso va a ser la salida para el primer amplificador operacional. Tenemos la entrada inversora para el primer amplificador operacional, de igual forma la no inversora, y tendremos como tal la configuración o conexión de GND en el pin 4. Trabajaríamos la misma relación de salida para el amplificador operacional número 2 y obviamente la conexión BCC. Mi pregunta sería entonces, ¿qué pasó con los offset para este amplificador operacional? ¿Por qué no se están apreciando? ¿Por qué no se están usando? ¿Qué piensa de esto el compañero Néstor? ¿Qué cree usted que pasó con este 358 en función al 741? Aló, ¿este es Néstor Jiménez o hay, creo que hay otro Néstor? Ah, aquí está Con- Néstor Sanabria, creo. ok, es Pues la verdad no sé bien qué decirle respecto a eso. Bueno, ¿qué se le viene a la mente en el análisis que nosotros estamos conociendo en la parte? Ya no hay más pines, ¿no? No hay forma de pronto, pues, conectarlo a las bravas. O sea, No, sí, de pronto que no hay necesidad de calibrarlo. Excelente. Efectivamente, lo que dice el compañero es cierto. Con la elaboración de esta referencia o este serial de amplificador operacional 358 en comparación al 741, ya este dispositivo no necesita el ajuste o la calibración a cero. Por ende, entonces vemos algo muy particular. Primero, que tenemos la referencia BCC, que es la polarización positiva, pero a su vez vemos una referencia muy particular que se llama GND. Esta Polo a referencia tierra. GND referencia netamente al polo a tierra. Quiere decir que yo le puedo conectar o el 0, a ver, yo le puedo conectar o 0 voltios o le puedo colocar menos X voltios. ¿Por qué referencio como X? Porque obviamente dependiendo de los parámetros de voltaje que vamos a estar trabajando con el amplificador. Pero entonces yo puedo trabajar sobre estos dos valores de voltaje, ya sea aplicando el 0 o ya sea aplicando un voltaje negativo inferior a 0. Y obviamente en BCC pues yo puedo trabajar en función al rango de operación según obviamente como lo distribuya el fabricante. En el anterior esquema yo estaba obligado a ajustar el 0 porque no se garantiza que efectivamente cuando se esté trabajando ciertas polarizaciones, obviamente el dispositivo reaccione para darnos la marcación del 0 o menos tantos voltios dependiendo sea la ecuación que estemos desarrollando. Así termina entonces la presentación en una pequeña reseña de lo que es el trabajo o el uso de las diferentes, digamos que evolución que tuvo
los amplificadores operacionales como circuito integrado. No sé si hasta el momento haya alguna duda, alguna inquietud, algo que de pronto quisiéramos comentar. Por ahora ninguna. No, señor, ninguna, profe. Excelente, entonces todo comprendido. Esto hace parte de otra clase. Vamos a darle un nuevo. Muy bien. Entonces, como estamos trabajando con dispositivos que de cierta forma son muy usados, no solo lo hemos de pronto ya usado en anteriores asignaturas, sino que los vamos a seguir utilizando de aquí en adelante, hay que tener unos conceptos muy importantes, unos conceptos básicos que son relativamente o de suma importancia, porque sabiendo obviamente el concepto fundamental, podemos de ahí percibir los diferentes otros conceptos. El primero de ellos es, al estar o al ser un dispositivo electrónico, un dispositivo que trabaja obviamente con lo que es la conexión de diferentes, digamos que magnitudes como lo es el voltaje, la corriente y obviamente las resistencias, debemos tener claro lo que son esos conceptos en general. La primera, digamos que el primer análisis que debemos hacer es qué tipo de dispositivo es este amplificador operacional. Cuando hablamos del tipo de dispositivo, nos referenciamos a cómo es su forma de trabajo. En este caso, el dispositivo que conocemos o que vamos a trabajar como amplificador operacional es un dispositivo de naturaleza activa o de naturaleza pasiva. ¿Y por qué? Vamos a preguntarle al compañero Steven David. ¿Qué nos puede decir sobre ello? Si está por ahí Steven, ¿no? No te dejo hablando solos. Vamos a preguntarle entonces a Michael Smith, si no estoy mal. Me dice si lo pronuncié mal. ¿Qué piensa sobre lo que acabamos de preguntar? Diría yo que es un dispositivo pasivo. ¿Perdón? ¿Dispositivo pasivo? ¿Un dispositivo pasivo? Sí. Pregunta general. Todos estamos de acuerdo de la apreciación que tenemos sobre el amplificador operacional. El amplificador operacional es un dispositivo pasivo. Pues no, yo creo que no, profe, es un dispositivo activo, ¿no? Porque se supone que los dispositivos pasivos, o sea, no pueden producir amplificación, o sea, ellos solo como que controlan la corriente, por decirlo así, o la electricidad. Muy bien, eso es una muy buena apreciación. Pero entonces vamos a ser un poco más técnicos y consecuentes sobre todo con esas palabras que son muy importantes. Primero que todo, ya sabemos que es un amplificador operacional, ¿cierto? ¿Qué es un amplificador operacional? Vamos a preguntarle a Lady Carolina, ¿qué es un amplificador operacional de lo que más o menos ya hemos estado charlando y pudimos apreciar en la presentación? ¿Un amplificador operacional, profe? Sí. Pues esto es un dispositivo electrónico, ¿cierto? Uh-huh. Son dispositivos activos y lineales de alta ganancia. No sé qué más decirle acerca de eso. Bueno, eso está muy bien, pero me deja muchas más dudas
de pronto que compartimos con otros compañeros. Hablamos de linealidad y hablamos de alta ganancia. ¿Qué quiere decir que un dispositivo activo sea lineal y que a su vez ese dispositivo activo tenga alta ganancia? ¿Qué de pronto nos puede comentar sobre ello, Lady? ¿Qué piensa o qué analiza sobre ello? Pues lineal se refiere a que no cambia los valores de los componentes, ¿no? O sea, que es constante. ¿De los componentes? Sí, o sea, de lo, ¿cómo explicarlo? O sea, que es constante en el trabajo, Ok. en- Está mencionando algo importante. Voy a recalcarlo acá como en... Uy, vamos a darle atrás. Vamos a colocar esto que nos ayuda un poquito más. Y voy a colocar esto que nos ayuda un poquito más. Cuando hablamos de linealidad, y lo que usted nos comenta, es que efectivamente la respuesta que nos ofrece el amplificador operacional, dependiendo del circuito o dependiendo de las condiciones en las cuales estemos operando este dispositivo, refleja una salida lineal, en consecuencia, obviamente, de la relación entre voltaje y corriente de cierta forma. Ya sabemos que esta respuesta no es una resistencia como normalmente lo conocemos. Por eso lo mencioné dependiendo de sus condiciones o de su relación. No coloco voltaje y corriente porque obviamente estaríamos asociando una resistencia. Estoy hablando de que dependiendo de las condiciones A o B que se presenten, obviamente él va a tener una connotación que me permite de cierta forma tener la misma relación en función ya sea a las condiciones en las cuales esté trabajando este dispositivo. A eso hace referencia una linealidad. Pero cuando estamos hablando de alta ganancia, y es muy cierto, obviamente es un dispositivo que bajo sus características de trabajo, pues nos da o nos presta estas condiciones. Pero Luis Miguel, mi pregunta sería, ¿a qué hace referencia que este dispositivo activo tenga o desarrolle una alta ganancia? ¿A qué hace referencia eso? Me preguntó a mi profesor. Sí, Luis Miguel Ah, Castañeda, si no estoy mal. sí, sí, señor. Correcto. ¿Qué nos dice sobre ello, Luis Miguel? Alta ganancia. ¿Qué puede usted deducir sobre ello? Uy, profe, me dejó pensativo, porque es que no sé cómo explicárselo, o sea, no tengo una idea como muy afirmativa sobre esa pregunta. Tranquilo, no se preocupe. Regáleme un número del 1 al 7. El 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Néstor Alonso Sanabria. ¿Qué nos puede decir, compañero Néstor, sobre esa alta ganancia en este tipo de dispositivos? ¿Sí está por ahí, Néstor? Profe, no sé, sí señor, profe, no sé que pues recibe una señal de entrada y pues es capaz de amplificarla a un nivel que se pueda hacer más manejable, no sé. Muy bien, esa es una palabra muy importante, amplificar. Desarrollo, dependiendo de la entrada, él desarrolla una ganancia, ¿cierto? Una multiplicación, una amplificación de esa señal. Como su nombre lo dice, es un amplificador operacional. O sea, en su concepción está amplificar, ¿cierto? Amplificar qué? Pues señales en cuanto a lo que conocemos nosotros la convención de voltaje y corriente, que de hecho eran una de las consultas que les había dejado para el día de hoy. Mi pregunta, ¿qué es voltaje en función a ello?
preguntémosle a Wilmar Andrade, no sé si está por ahí. ¿Qué nos puede mencionar sobre qué es voltaje para nosotros los electrónicos? ¿Es la diferencia de potencial de qué? Entre la entrada y la salida. Entre una entrada y la salida. O sea, si yo voy a un banco y tengo una entrada y tengo una salida, pues la diferencia de potencial sería la cantidad de plata con la que yo entré y con la que yo salí, ¿verdad? Hablando de ingeniería electrónica. ¿O en la entrada y la salida de qué? Profe, ¿no sería la diferencia del flujo eléctrico en un lapso, no sé? La diferencia de flujo eléctrico. Bueno, sí tiene cierta, digamos, certeza en la proposición de ese enunciado, pero entonces, bueno, flujo eléctrico. Estamos hablando de pronto, si estamos relacionando un flujo, podríamos pensar de que estamos hablando de corriente, ¿cierto? Porque pues, las únicas cargas que conocemos en la concepción en cuanto a ingeniería, Potencial eléctrico, profe. un potencial eléctrico. Profe, otra definición sería como la diferencia de potencial entre dos puntos. La diferencia de potencial entre dos puntos. Muy bien. Entre dos puntos que están distantes entre ellos, ¿cierto? Entonces, trabajaríamos con la idea de que tenemos un punto A y un punto B. Y obviamente la diferencia entre el potencial, ¿cierto? Cuando hablamos de potencial, ¿qué estamos hablando? Vamos a, digamos que a centrar ese tipo de ideas. Cuando hablamos de un potencial o un equipotencial, ¿se acuerdan? Los que de pronto, pues, por ahí recordamos un poco la parte de las cargas o el análisis de cargas. Cuando hablamos de cargas puntuales, estamos hablando de cargas específicas, ¿cierto? O cargas tipo Q, que son positivas o negativas, ¿cierto? Dependiendo de la naturaleza o la magnitud de la misma carga. Cuando hablamos una diferencia de potencial, estamos hablando de que si de pronto yo me muevo de A a B, estoy trabajando una resta entre hacia dónde me dirigí y de dónde llegué, ¿cierto? Que sería la relación directa entre el desplazamiento de una carga de un punto A a un punto B, ¿verdad? Es una diferencia de potencial, es una diferencia entre dos puntos equipotenciales o distantes entre sí. Pero bueno, a la final, si es la diferencia de potencial entre dos cargas, ¿cierto? Que sería la concepción de lo que es el voltaje, eso desde el punto de vista electrónico y desde el punto de vista físico, ¿qué es? Es la energía, ¿no, profe? Que demora de un punto a otro, o que gasta. Es el trabajo. Es el trabajo. ¿El trabajo de quién? De los electrones para moverse de un punto a otro. Ok. Se dice que es el trabajo, bueno, y algunas de las, digamos que bibliografías lo relacionan como el trabajo, ¿cierto? ¿Por qué relacionan trabajo para poder, digamos que, precisar lo que es el desplazamiento de una carga? Trabajo. Porque es como el esfuerzo que hacen para moverse de un punto a otro, por decirlo de otra manera. El esfuerzo. La fuerza ejercida. La fuerza ejercida, ¿no? El esfuerzo o la fuerza ejercida para desplazar una carga gradualmente a través del tiempo de un punto A al punto B, ¿cierto? Excelente. Ese trabajo o esa fuerza la desarrolla o se notifica como delta de B de BA menos BB, en donde el trabajo o el delta del trabajo se trabaja como el operador A, ¿cierto? Que sería la diferencia de potencial o el trabajo que se ejerce en el desplazamiento entre un punto A y un punto B. Eso estaría trabajándose o digamos que definiéndose sobre lo que es la interacción de este tipo de propuestas.
También definimos nosotros que, bueno, si hay un voltaje y hay un trabajo que desarrolla cierta, digamos que connotación para mover o desplazar una carga de un punto A a un punto B, pues obviamente la cantidad de cargas que se están desplazando, ¿cierto? A través de un medio, lo podemos definir como corriente, ¿cierto? En función a la corriente como concepto electrónico, ¿qué es la corriente? Es como el flujo de carga eléctrica que recorre a través de un material. Muy bien, es el flujo de electrones. El flujo de carga que recorre un material. Recordemos entonces que debe ser un material conductor, ¿cierto? Porque si no, entonces no podríamos tener ese flujo de carga. Y esa carga representada o analizada desde el punto de vista de nosotros los electrónicos es esa cantidad de electrones que están desplazándose a través de un elemento conductor, ¿cierto? Desde un punto hasta otro punto. Ahora bien, la cantidad de carga que, digamos que se está transmitiendo a través de un conductor, pues obviamente nosotros la notificamos o la trabajamos como carga eléctrica, ¿cierto? Carga de electrones que se desplazan a través de un conductor. Pero la cantidad de electrones, ¿cierto? Si están organizaditos, si se van uno detrás de otro, o si se van todos amontonados, todo depende de quién. Todo depende del mismo material en la cual está o se comprende este elemento conductor. Por ende, entonces, nosotros decimos desde el punto de vista físico que la corriente es igual a ¿qué? A un diferencial de carga en función a un ¿qué? ¿Cuánto tiempo tarda este electrón, este señor, en pasar de este punto a este punto? Por ende, entonces, ese determinado tiempo lo denotamos como el delta de T. Y nosotros decimos que la corriente es básicamente un diferencial de carga en función al tiempo. ¿Cuánto tiempo demoran en pasar todos esos electrones, todas esas cargas negativas a través de un elemento conductor? Muy bien, definiendo de esta forma también la resistencia hace nombre o hace, digamos que definición ¿a qué? ¿Quién me puede definir qué es resistencia? La oposición al flujo de electrones. ¿La oposición de quién? De los electrones. La oposición de electrones. No, la oposición de un material, flujo de electrones. La oposición del flujo de carga. La oposición al flujo de carga. O sea, Bueno, es la sabemos oposición que presenta un material al flujo de electrones. muy bien. La capacidad del material. Es esa capacidad, esa oposición del material a decirle a los electrones momento que pues usted va a pasar, pero va a ser de forma organizada, va a ser de forma reducida o va a ser de forma lenta. Por ende, entonces, se dice que la resistencia es igual a un famoso Rho, en donde trabajamos lo que es una longitud, ¿cierto? Porque hay diferentes longitudes de material y a su vez trabajamos lo que es este señor. Voy a tratar de sacarlo por acá. Vamos a pintarlo aquí un poquito más grande. Este espacio de acá lo trabajamos como área. Por ende, entonces, si el material es extremadamente largo o muy corto y tiene una área determinada, pues trabajaríamos que se trabaja sobre la distancia del material o qué tan largo es el material en función a su área de trabajo. Entonces nos dice que si yo tengo un material que no es muy extenso, ¿cierto? Pero que es bastante, tiene bastante área, ¿qué pasaría entonces con este análisis? ¿A cuánto equivaldría sabiendo que esto es una constante?
¿Por qué es una constante ρ? Porque es la constante de resistividad de cada uno de los materiales. Entre mayor constante de resistividad, por ende entonces mayor, digamos que oposición al flujo de electrones o de cargas, digamos que está presente en este material. O sea, podría ser un mejor aislante o un mejor conductor. Entre menor índice de resistividad, por ende entonces mayor flujo de electrones pueden pasar a través del material. Pero ¿qué pasa con esta concepción? Hablamos de lo que es inversamente proporcional o directamente proporcional. Obviamente en función a si hay mayor cantidad de área y hay mayor cantidad de longitud, por ende entonces hay mayor resistividad del material. Si estas dos son inversamente proporcionales y al igual hay poca área de, digamos que el material y poca longitud, por ende entonces favorecería o no a el flujo de estos electrones a través del material. Entonces, ya definimos lo que es el voltaje, ya definimos lo que es la corriente y ya definimos lo que es la resistencia. Nos faltaría definir qué es la potencia. ¿Qué es potencia? ¿Qué es potencia? Vamos a preguntarle a Gina Jaimes. ¿Qué nos puede comentar, compañera Gina, de lo que es potencia? Profe, pues la potencia es el trabajo que se realiza en un determinado tiempo, ¿no? Como el voltaje, pero, ¿cómo digo yo? Sí, el trabajo realizado en un determinado tiempo. Bueno, sí influye en lo que es directamente el trabajo. Ya sabemos que por la concepción de potencia, ¿potencia es igual a qué? Hablando de la... Yo digo que es como Voltaje la cantidad de trabajo. Corriente por voltaje. voltaje. Por la corriente. Voltaje por resistencia. ¿Voltaje por resistencia? Por voltaje, voltaje por corriente. Ok. Voltaje por corriente. Y es como en un intervalo de tiempo, es más o menos eso, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, se relaciona por un instante de tiempo determinado. Recordemos algo, y eso lo vimos desde hace mucho tiempo. La ley de Ohm nos decía que obviamente el voltaje es corriente por resistencia, ¿cierto? En donde si nosotros separamos estas magnitudes, nos dice que obviamente sería el valor del voltaje, la corriente sería el valor del voltaje sobre la resistencia. Por ende, entonces, lo que nos decían es cierto, efectivamente, si yo lo quiero ver desde otro punto de vista, podría trabajar que el voltaje sería la cantidad de trabajo al cuadrado sobre una resistencia. De igual forma, podría definirlo de otra forma, en donde trabajo sobre tiempo. Estaríamos hablando sobre lo que hace referencia a digamos que la cantidad de trabajo se traduce en algo. Si yo invierto mucha energía para desarrollar un trabajo, por ende entonces yo lo que estoy haciendo es concentrar energía para poder movilizar una carga, ¿cierto? Para poder establecer, digamos que un movimiento, un factor de equilibrio. Por ende entonces lo que nos dice la compañera tiene mucho grado de acertación, viendo desde el punto de vista obviamente de la relación entre corriente y voltaje. Ya sabemos entonces que si es una cantidad de energía, por ende esa energía se debe liberar. Ya sabemos que toda potencia, hablando desde el punto de vista eléctrico o electrónico, toda potencia se disipa en temperatura, ¿cierto? En donde la cantidad de energía que yo necesito para establecer, para mover una carga, o la cantidad de energía que necesita o que requiere el material para oponerse al flujo de esos electrones, se traduce en temperatura. Por ende, entonces,
cada potencia o la potencia se define como la energía disipada a través del medio en función a en este caso, a un trabajo desarrollado en función de una carga asociada. Por ende, entonces, de cierta forma, relacionamos todo lo que tiene que ver con la ley de Ohm. Ahora, muy bien, ya tenemos potencia como el análisis que se desarrolla. Ya sabemos que la potencia va directamente relacionada sobre el voltaje y sobre lo que hace referencia a la resistencia y a la corriente, obviamente. Ahora bien, nuevamente refrescamos lo que son los conceptos. Hablemos de dispositivo. ¿Qué es un dispositivo? ¿Qué es un dispositivo? Vamos a preguntarle a Mayra, ¿qué es un dispositivo electrónico? Mayra Rojas. Si estás por ahí, Mayra. Sí, profe. Un dispositivo es como ¿cómo le explico? Como un tipo de aparato, puede ser electrónico o, bueno, enfocado así en como de electrónica, sí. Es un aparato electrónico, el cual manejamos constantemente, algo así. Bueno, sí, obviamente es un dispositivo electrónico que nos genera o produce una funcionalidad, ¿cierto? Que es más o menos lo que usted, en otras palabras, lo que usted nos estaba mencionando. Pero un dispositivo electrónico debe tener como tal una finalidad, que es obviamente ejecutar una acción, ejecutar o procesar una información o generar una respuesta. La pregunta de pronto que me viene a la mente es, bueno, ¿una licuadora es un dispositivo electrónico? Sí, claro. ¿O es un dispositivo eléctrico? Es electrónico, profe. Es electrónico. Porque maneja con varios voltajes y tiene varios componentes. Tiene la línea del hogar y la transforma. Entonces, hay mucha verdad en sus palabras, ¿cierto? Transforma energía, interactúa con la energía, pero ¿qué hace que una licuadora sea un dispositivo eléctrico o que sea un dispositivo electrónico? Profe, el circuito integrado que tiene, ¿no? Que tenga componentes, Depende si es de las más nuevas o de las viejitas. Bueno, vamos a hacer una comparación, ¿vale? Vamos a tratar de colocar acá. Definimos que la licuadora es un dispositivo electrónico, ¿cierto? Ahora bien, esta cosa que estoy pintando acá se supone que es un bombillo. Es un bombillo de filamento. Ustedes lo disculparán, ahí se ve todo feito, pero es el bombillito este con la parte roscada y este es el bombillo. Por acá internamente está el filamento. Bueno, es esto lo que quería representar, ¿cierto? Y vamos a trabajar con este señor. Y su símbolo sería el siguiente. Esta es la parte física, el símbolo y demás. Bueno, muy bien. Ahora bien, ese es el número 1 y ese es el número 2. Pregunta para... vamos a darle continuidad a las mujeres y vamos a ver qué piensan los hombres. Vamos a preguntarle al compañero Jonathan Andrés Maldonado. Jonathan, ¿cuál de esos dos elementos
es un dispositivo eléctrico, o si los dos son un dispositivo eléctrico o un dispositivo electrónico, y por qué. El primero es un dispositivo eléctrico, la bombilla, y el segundo es un dispositivo electrónico porque se trata de un circuito como de un integrado, de un componente que lleva varios circuitos. Un integrado. Un integrado. Muy bien. Entonces, podemos de cierta forma deducir qué es un dispositivo eléctrico y qué es un dispositivo electrónico, ¿cierto? Un dispositivo eléctrico, como lo menciona el compañero, efectivamente es un dispositivo que interactúa con las diferentes fuerzas físicas generadas, háblese de voltaje, háblese de corriente y obviamente de su resistividad interna para poder generar o para poder, en este caso, interactuar con esas fuerzas, ¿cierto? Excelente. ¿Qué pasa cuando el bombillo está sujeta o está, digamos que, conectado a ese tipo de interacciones, con un voltaje asociado a una corriente, obviamente con su respectiva resistencia? Enciende, ¿verdad? Excelente. Por ende, entonces, él reacciona de cierta forma para poder generar, en este caso, un destello lumínico. Pero el dispositivo electrónico, que sería entonces el transistor, efectivamente, al momento de interactuar con esas intensidades, tanto de corriente como el voltaje, pues también reacciona, ¿cierto? Y genera una respuesta. Entonces, preguntaría yo, el famoso diodo ¿es un dispositivo eléctrico o electrónico? Vamos a preguntarle de pronto a la compañera Lady Carolina. Sí, profe. El diodo, pues, es un dispositivo electrónico, ya que este transporta la información. Esa es la diferencia entre eléctrico y electrónico. Ese es electrónico porque transporta la información por medio de la electricidad, de la energía. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo sabemos cuando, digamos que estamos en nuestra casa, llegamos en la noche, prendemos o accionamos el tomacorriente y con las condiciones ideales, que haya luz, que esté conectado el dispositivo y demás, el bombillo no prende? ¿Será que eso nos brinda información o no nos brinda información, Lady? ¿Me puede repetir, profe, porque tengo el internet un poco lento? Ok. Digamos que sabiendo de que en condiciones ideales de trabajo, que todo esté bien conectado, que haya energía eléctrica, fluido, que esté, digamos que aparentemente todo bien. Cuando yo enciendo el tomacorriente, el apagador y quiero encender la luz, pero no enciende la luz, ¿eso será que nos brinda alguna información sobre, en este caso, este dispositivo, sobre el bombillo? Porque usted nos dice que ¿no? Que suministra información. Si prende un bombillo o no prende, ¿eso será que también nos brinda información? Yo me refería ahorita a que el electrónico brinda la información y mientras que el eléctrico pues solo utiliza la energía como para funcionar. Si en este caso el bombillo no prendería, pues la única información, si nos vamos a eso, que entregaría es que pues no sirve. Bueno, ¿cómo nos brinda información el diodo? ¿Desde qué punto de vista brinda información un diodo? ¿Qué analiza usted de ello? De la forma en la que funciona. O sea... ¿Cómo funciona? Pues el flujo de corriente sí entraría por el ánodo y saldría por el cátodo y pues
estaría rectificando como alguna señal, ¿no? Porque los diodos se utilizan más como rectificadores, ¿no? Ok, muy bien, excelente. Efectivamente, sí. Si de pronto no conduce la energía, ¿cierto? No rectifica la energía porque pues una de sus principales funciones es atenuar o rectificar señales, perdón. Si eso no lo hace es porque efectivamente la barrera de unión PN pues se rompe, ¿cierto? Por ende entonces decimos que el dispositivo está abierto o básicamente está averiado. Se dice que normalmente lo que se desarrolla con este tipo de dispositivos es que se trabajen en la opción de rectificar señales en función obviamente a la red o a la magnitud eléctrica que esté, digamos que conectado al dispositivo. Hay que tener en cuenta que obviamente para que sea electrónico un dispositivo, él requiere de interacción con diferentes elementos en los cuales está elaborado, que brinde la opción de poder tratarlos o poder activarlo, o poder entonces, en este caso, amplificar o desarrollar de cierta forma un control sobre el fluido, sobre la información o sobre la cantidad del fluido eléctrico o en este caso de la magnitud física que se esté conectando. Eso definiría lo que es un dispositivo o un elemento electrónico. Que nosotros podamos tener una autonomía o que podamos de cierta forma programarle un trabajo específico al dispositivo. El dispositivo eléctrico obviamente interactúa con las fuerzas, voltaje, corriente y demás fuerzas eléctricas que nosotros conocemos. Él simplemente es un medio por el cual reacciona a través de estas cargas o esta interacción. Que lo puede hacer con cierta lógica, pues obviamente porque es inherente al mismo dispositivo, al material en el cual está construido. Pero nosotros, para que este bombillo sea un dispositivo electrónico, debemos de aplicarle o un control o poder de pronto conectarlo a otro dispositivo que lo haga autónomo o que lo haga, digamos, de cierta forma inteligente. De ahí parte el hecho de la ingeniería electrónica, ¿cierto? Que ya sabemos que la ingeniería electrónica es el poder manipular de forma ordenada y con cierta lógica el flujo de electrones a través de un medio, ya sea controlado o no, para poder cumplir o solventar un fin. Esa es la finalidad de la ingeniería electrónica, la que nosotros estamos desarrollando o estamos conociendo. ¿Por qué todo digamos que esta definición tan larga y como tan, no sé si clara, pero a la final cada una de las áreas de conocimiento que estamos tratando de, digamos que, de plasmar y de cursar en cada una de las líneas de trabajo de la ingeniería electrónica, pues nos da pie para ello. Porque si nosotros, si bien ya sabemos que vamos a controlar el flujo de electrones a través de un medio, pues lo estamos haciendo por medio del análisis matemático, no solo de los dispositivos como los diodos, los transistores, los amplificadores operacionales, incluso los dispositivos un poco más elaborados como los programados, los digitales, los análogos o los software especializados. Estamos cumpliendo o estamos dando cumplimiento a que efectivamente nosotros podemos manipular el medio por el cual se transforma la energía y la podemos trabajar de forma guiada o no. ¿Por qué de forma guiada no? Por eso existen las telecomunicaciones en nuestra área de trabajo, para que sean de forma de ondas electrónicas que trabajan, en este caso, por el medio de frecuencias o ya sea por medio de guías que nosotros podemos enviarlas a través de la información por medio de cable coaxial, de cable de datos como el UTP, en fin, por diferentes medios guiados o no guiados. Pero a su vez nosotros pues definimos la ingeniería electrónica como algo inteligente, algo que nosotros podemos de forma lógica poder, digamos que interconectar o interactuar con el medio. Sí, porque nosotros de forma lógica podemos establecer ecuaciones matemáticas para hacer la limitación de corriente y voltaje o incluso de potencia para estos dispositivos o medios de comunicación o medios de control.
Ya sabemos que dentro de las medias, digamos que áreas o líneas de trabajo, tenemos lo que es el control, la instrumentación y demás. Entonces, efectivamente enmarca todo lo que es la definición de ingeniería electrónica a nuestro ámbito de estudio que estamos desarrollando. Sabemos entonces que los dispositivos son diferentes elementos con características específicas que nos permiten interactuar con ellos, ya sea con una cierta lógica o ya sea con una simplicidad dependiendo del dispositivo o del medio que estemos trabajando. Como tal, definíamos entonces el dispositivo como el bombillo, el transistor, el diodo, entre otros, como dispositivos eléctricos o electrónicos, dependiendo obviamente del tratamiento que nosotros le demos y obviamente de la lógica con la que ellas o con la que estos dispositivos respondan. Ahora bien, un dispositivo pasivo. ¿Qué hace mención a un dispositivo pasivo? ¿Qué es un dispositivo pasivo? ¿Por qué es un dispositivo pasivo? Le pregunto al compañero Mesa. ¿Qué hace referencia a un dispositivo pasivo? Que no entrega energía, ¿no? Que no entrega voltaje. ¿A quién se lo entrega? ¿O a quién no se lo entrega? Señor, no le escuché bien, ¿me repite? Usted nos menciona que no entrega energía. ¿A quién no le entrega energía? O sea que a la salida de los dispositivos no da una salida de energía, de voltaje. Bueno, vamos a tratar de, digamos que, de ser un poco más enfáticos y técnicos a la hora de manejar este tipo de, digamos que, de definiciones. De hecho, pues sí, no entrega energía, pero si lo decimos de otra forma, suena un poco más elegante y obviamente nos brinda un poco más de información. El dispositivo pasivo es aquel que me permite consumir o básicamente toma la energía para poder transformarla y digamos que ya sea en acumulación de energía térmica o ya sea en lo que es la limitante de la energía que se conecta o se distribuye hacia el medio. Efectivamente, pues lo que hace es tomar la energía y de forma, digamos que automática, la consume y la puede representar a través de energía calorífica o de potencia disipada. Los dispositivos activos, como lo mencionábamos ya hace un momento, efectivamente son dispositivos que me permiten activarse con este tipo de, digamos que interacción, ya sea por voltaje o por corriente, y pueden generar ya sea una respuesta como una señal o como una información, como le decía la compañera, para poder proporcionarla al medio. Si la anterior simplemente tomaba la energía y simplemente la apropiaba para su propia finalidad, el dispositivo activo lo que hace es tomar la energía, activarse y proporcionar una salida o no. Ya sabemos que obviamente los dispositivos activos, que son los que tenemos acá, están enmarcados en lo que son los diodos y los transistores. Y los dispositivos pasivos son aquellos consumidores que transforman la energía de forma eléctrica a energía luminosa o a energía térmica, que lo mismo lo trabaja o lo desarrolla el mismo bombillo. Para definir que efectivamente el transistor es un dispositivo activo, él lo que hace es cumplir con un umbral de funcionamiento. Ese umbral de funcionamiento, dependiendo de las diferentes, digamos que elementos en los cuales esté desarrollado el dispositivo, encontramos lo que es el germanio, bueno, eso es una G, germanio, y el silicio, en donde el germanio, y el silicio tienen diferentes puntos de trabajo, los cuales serían para el silicio ¿de cuánto? De 3, no. 7. ¿De cuánto? Creo que 0.7. 0.7. 0.7 para el silicio y para el germanio 0.3. 0.3. 0.3 para el germanio, muy bien.
Ahora, efectivamente, nosotros estamos hablando que en la definición de dispositivo activo depende de la naturaleza de la señal con la cual interactúe con el medio. Mi pregunta sería, nosotros decimos que los transistores son elementos, incluso los diodos son elementos que en su concepción de desarrollo son bipolares, ¿cierto? No es que un día estén bien y otro día estén un poco alterados, que son concepción de diferentes elementos como son las uniones PN, ¿cierto? En donde efectivamente ellos reaccionan con la corriente o el voltaje. ¿Con cuál de las dos señales reacciona el transistor? ¿Quién me puede decir con cuál de las dos señales? Corriente. Con la corriente. Con la corriente, muy bien. Y yo sé que de pronto han tenido la oportunidad de, digamos que, de cierta forma, de interactuar o de trabajar con diferentes o con otro tipo de tecnologías, ¿cierto? Como lo son los MOSFET o los FET o los JFET. Estos dispositivos trabajan con la intensidad, en este caso, perdón, con la intensidad no, con la fuerza del voltaje. Por ende, entonces, son dispositivos que permiten, bueno, ciertos atributos algo más especializados, pero lo que hoy es que efectivamente ellos relacionan o interactúan o se activan dependiendo ya sea por la corriente o por el voltaje. Muy bien. Entonces, dispositivo pasivo, dispositivo activo. Pero el amplificador operacional, ¿cierto? Como lo acabamos de comprender y de conocer, este dispositivo es un dispositivo activo o pasivo. Activo. Activo. Ya bien sabemos que está elaborado, está construido a base de transistores, por ende, entonces, obviamente, si los transistores son dispositivos activos, los amplificadores operacionales son dispositivos activos. Amplificador operacional, como palabras separadas en una misma, digamos que en un mismo punto de trabajo. Amplificador porque amplifica, operacional porque desarrolla procesos lógicos matemáticos. Entre los dos, lo que hacen es comprender o dar la concepción al amplificador operacional, si bien ya sea que amplifique o bien ya sea que procese. Nosotros lo podemos interactuar o lo podemos poner a trabajar en las dos concepciones, o que amplifique, o que procese. Si amplifica, puede procesar, o si amplifica, no puede procesar. Eso dependiendo de cómo nosotros lo configuremos. Puede ser que nosotros simplemente procesemos, pero no amplifiquemos, o incluso podemos amplificar o podemos atenuar de cierta forma, hasta cierto punto, obviamente, basados en las características particulares de los dispositivos que vayamos a trabajar. Entonces, siendo esto una realidad, nosotros en los amplificadores operacionales vemos una herramienta muy versátil, muy eficiente, para poder no solo procesar operaciones lógicas matemáticas, sino también para poder discretizar o poder dar tratamiento a diferentes señales, ya sea como las señales, pequeñas señales o señales de, digamos que, de estándares normales, conociendo estándares como señales TTL o CMOS. ¿Cuáles son los niveles de voltaje TTL? ¿Cuáles son los niveles de voltaje CMOS? Vamos a preguntarle a Gina Ofir Jaimes. Gina, ¿cuáles son los niveles de voltaje de trabajo para TTL y CMOS? Estamos hablando cuáles son los niveles lógicos altos y bajos. TTL y CMOS. Los de TTL no son de 5 voltios. 0.5 y... Entonces, para la próxima clase, vamos a definir cuáles son los niveles TTL y CMOS de voltaje y de corriente. ¿Ok? Para tenerlos claros
y poder verificar lo que es ya el datachip y la parte matemática de lo que es el trabajo del amplificador operacional. Vamos a definir, por favor, cuáles son las casas fabricantes de los diferentes dispositivos amplificador operacionales. Referencio a algunas. National Semiconductor, Fairchild Semiconductor, vamos a trabajar sobre lo que es Texas Instrument, entre otros. Vamos a averiguar cuáles son las denominaciones. Vamos a limpiar un poco aquí la pantalla. La denominación de los amplificadores operacionales, para colocar un ejemplo, es LM741C, UM741C. Entonces vamos a definir cuáles son las casas fabricantes. Obviamente, en este caso tendríamos la relación de lo que hace, digamos que da pie a la referencia de el integrado como tal. Ya sabemos que el 741, 358 o el 555 pues son digamos que las reseñas de la familia del dispositivo que esté desarrollando. Ya sabemos que el 741 son amplificadores operacionales de un solo amplificador. El 358 son referencias de amplificadores operacionales que están integrados o que dos amplificadores operacionales están integrados en un solo dispositivo. Y si referenciamos 555, ya sabemos que es la naturaleza de trabajo de otro dispositivo muy diferente. La parte primaria, estamos relacionando lo que es la casa fabricante, estas siglas previas a la numeración. La numeración nos indica la familia del dispositivo y el trabajo del mismo. Y la última sigla nos connota lo que es el uso del dispositivo, ya sea si es comercial, ya sea si es industrial o ya sea si es de grado militar. Por favor, vamos a hacer la investigación de las diferentes casas fabricantes. Obviamente la referencia ya la conocemos para el 741-358 y la última connotación de la sigla que hace referencia al uso que se le da al dispositivo. Vamos a referenciar, dependiendo del uso que se le da al dispositivo, cuáles son los grados de temperatura a los cuales trabaja este dispositivo. Vamos a manejar cuáles son las siglas para cada una de las casas fabricantes de estos dispositivos y vamos a referenciar lo que es los datachip para el 741-358. Por favor, entonces, los tenemos pendientes para la siguiente clase. Vamos a explicar la parte matemática y la parte, digamos que circuital interna del amplificador operacional y vamos a empezar con lo que es la primera configuración del amplificador operacional como comparador de voltaje. Entonces, por ahora creo que la clase iba a estar... Bueno, profe, yo lo dejo que voy para otra clase. Que tenga buen día. Hasta luego. Profe, la bibliografía que vamos a trabajar. ¿Quién tiene lo que ahorita? Bibliografía. A ver, bibliografía. Profe, yo me retiro. Hasta luego. Feliz día. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Compañeros, disculpe, ¿quién tiene ahorita análoga? Dos. Yo. Venga, Yo. Y el profesor Diego, ¿qué dijo? Es que no sé, no. Ya está ¿Por conectado. Ya está conectado en Teams. Sí, pero a mí no me han enviado el grupo. ¿Cómo que no? Pues entre a Teams, ¿no? Esa es una de las bibliografías. Sabbath. Sí, señor. Otra de las bibliografías que vamos a estar trabajando sería
Estas, circuitos electrónicos discretos e integrados. Otra de la bibliografía que vamos a estar trabajando sería... no. A ver. Vamos a darle... y esta también. Esta es de Robert Boylestad. Son algunas de las que vamos a estar trabajando. De todos modos, queda grabada en la clase para que pronto al finalizar de la clase puedan verificar los libros. Y la próxima clase pues lo referenciamos un poco con más tiempo. De todos modos, cualquier cosa, nos vemos la próxima clase y ahí seguimos abordando un poco sobre la bibliografía. Listo, profe, hasta luego. Bueno, muchachos, que estén muy bien, hasta luego.